día de hoy. Recuerden que esta clase se está grabando para los compañeros que no puedan estar, pues de igual forma la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp y también la voy a subir a la plataforma para que la puedan volver a ver. En el caso de que no haya quedado claro algo o quieran revisar algo de la clase, pues lo pueden ver desde la plataforma o desde el video que les comparto a través de WhatsApp. Vamos a iniciar. Para ello, pues vamos a retroalimentar un poquito lo que estábamos trabajando el día de ayer. Y el día de ayer, pues les estoy compartiendo ahí a la pantalla. Estábamos trabajando la parte de los dispositivos de un sistema computacional. Recuerden que estamos trabajando principalmente los temas dentro de la plataforma de NetAcad y luego pues también dentro de la plataforma de Moodle algunos temas que yo les comparto a través de presentaciones, a través de archivos y a través de videos. En este caso pues estamos trabajando en NetAcad el capítulo número 1 y estábamos viendo introducción al sistema de computación personal. La semana pasada pues trabajamos la sección 1.1. Ayer repasamos lo que son gabinetes y fuentes de alimentación, componentes internos de una computadora, puertos y cables, dispositivos de entrada y de salida. Recuerden que habían actividades que tenían que realizar. Les mandé también el conjunto de actividades que se han realizado, en este caso, en el módulo anterior de buenas prácticas y quienes no han entregado las actividades. Entonces, vean, si tienen dificultad para poder acceder a la plataforma porque no pueden subir las tareas, porque la conexión de internet no es muy buena, si gustan pueden mandármelas a WhatsApp y yo pues las voy a calificar desde WhatsApp para que al final pues todos puedan cumplir con sus actividades. Si alguien tiene dificultad, en este caso desde su teléfono para enviarlo a través del exactamente de la plataforma, entonces me lo envía a mí y yo ya se lo voy a subir en su plataforma para que yo lo pueda calificar a la hora de ya calificar todas las actividades. Pero sí necesito que los que no han entregado sus actividades pues se puedan poner al día. Recuerden que no son actividades tan complejas. Probablemente lo más complejo que haya podido existir dentro de las actividades son los cálculos de los circuitos, pero traten de hacerlo. Recuerden que yo ya les resolví un circuito mixto y les resolví ejemplos de otros circuitos para que ustedes se tomen una idea de cómo poder realizar esas actividades. Ahora, en estas actividades que se tenían para esta semana, aún no las he revisado, pero de igual forma las voy a calificar y les voy a mandar quienes las han entregado y quienes hacen falta. Recuerden que las actividades ahorita se entregan en aulas virtuales. Si alguien accede a la plataforma de Marquenses, ahí ya no va a haber ninguna actividad de mantenimiento de hardware. Únicamente va a poder acceder a las actividades de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, teniendo eso claro, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a las actividades y a los temas que trabajamos el día de ayer, en relación a sistemas de computación personal y la sección 1.1 que nos hablaba acerca de los componentes de una computadora. ¿Dudas, preguntas? Ayer pues pudieron participar algunos describiendo qué habían entendido en cada una de las actividades y pues al final lo que yo pretendo es de que todos estén asumiendo esa tarea de poder leer cada uno de los materiales que se le comparten y que están dentro de la plataforma y al final pues que vayan generando sus propios conocimientos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a los temas que nos tocan trabajar esta semana. De igual forma, estos temas se van a encontrar en la sección 1.2. Y en este caso, pues es un tema en concreto. Seleccionar los componentes de la computadora. Es el único tema que vamos a trabajar para esta semana. Dentro de la plataforma ya existen o ya están las tareas que tienen que desarrollar. Vamos a ingresar a ver cuáles son los temas principales de la selección de los componentes de una computadora. De igual forma que lo hicimos ahorita, el día de ayer, exponiendo diferentes tipos de participantes, nos dieron a conocer cada uno de los temas. Dentro de 8 días, con esa clase vamos a empezar, que me van a ir describiendo cada una de las características de los temas que van a ir estudiando. Empezamos acá. El primer tema que tenemos es el armado de una computadora.
Ese tema pues nos indica o nos muestra cómo se realiza el procedimiento para armar una computadora, principalmente en el proceso de actualización. ¿Qué es la actualización? Cambiar un dispositivo por otro. Puede ser que haya dejado de funcionar, puede ser que necesite una actualización porque el que tengo ya no es suficiente. Entonces yo puedo cambiar mis dispositivos. Ese es el primer tema. El segundo dice selección de la placa base o la placa madre. Entonces, ayer vimos que era la placa madre, para qué se utilizaba, y aquí pues nos indican cómo nosotros la podemos seleccionar. El siguiente, selección del gabinete y los ventiladores. Ya tenemos claro qué es un gabinete, qué es el sistema de enfriamiento, y entonces ahora vamos a aprender cómo nosotros podemos seleccionar un gabinete adecuado y cómo podemos garantizar que dentro de ese gabinete va a haber un sistema de enfriamiento adecuado. Luego tenemos selección de la fuente de alimentación. ¿Qué tipos de fuentes de alimentación? Esto ya lo vimos en el módulo anterior. En buenas prácticas vimos qué tipos de fuentes hay, cómo nosotros podemos encontrar diferentes tipos de potencias en la fuente de alimentación y principalmente cómo nosotros vamos a encontrar la forma de la fuente de alimentación. Va a depender del tipo de gabinete que nosotros tengamos, así va a ser la fuente de alimentación que vamos a tener que comprar o adquirir. Luego tenemos selección del sistema de refrigeración del microprocesador, selección de la memoria RAM, selección de las tarjetas de adaptadores, selección de los discos duros, selección de un lector de medios, selección de unidades ópticas, selección del almacenamiento externo, selección de los dispositivos de entrada y salida, y por último tenemos una práctica de laboratorio sobre una investigación que tienen que realizar. Entonces, esos son los temas que tenemos que trabajar para esta semana y eso pues les voy a mostrar ahorita en la plataforma dónde se encuentra. Si van teniendo dudas o preguntas, me las van haciendo saber y de una vez las vamos a tratar de ir resolviendo. Por favor, Enner, ¿cuál es tu usuario? Voy a utilizar tu usuario de ejemplo para poder ingresar a la plataforma. Josué. Josué, muy bien, gracias, Enner. Vamos a probar el acceso a la plataforma. Recuerden que la dirección URL es aulasvirtuales.intecap.edu.gt. Probamos nuestro usuario. Vamos a ver si nos ingresa a la plataforma. Estando dentro de la plataforma, recuerden que van a ir a la opción que dice mis cursos. Hay algunos que ingresan desde su teléfono. Si lo hacen desde su teléfono, no les aparece esta opción visible de mis cursos. Tienen que ver en la parte superior derecha, hay un botón de color azul con 3 líneas blancas. Ahí le dan sobre ese botón y entonces ya les despliega estas opciones de inicio, área personal, eventos y mis cursos. Porque si ustedes tratan de acceder de acá, vean que los cursos en algún momento pues aparecen tapados por estos menús que están desplegados acá y entonces es difícil acceder. Entonces yo vengo acá a mis cursos y selecciono el curso al que voy a acceder. Aquí ya aparecen los dos. De primero aparece el de buenas prácticas en la reparación y soportes de sistemas informáticos y luego me aparece el de mantenimiento de hardware, que es en el que estamos trabajando. Si tienen tareas pendientes y las quieren subir, recuerden que van a acceder a buenas prácticas. Ahora, para el que estamos trabajando, el curso o el módulo que estamos trabajando, accedemos a este que aparece por acá, le damos un clic y automáticamente nos va a cargar el contenido de nuestro curso. Muy bien, veamos. La semana pasada, pues ahí nos aparecía que tenían que ver el video, ingresar al foro para dejar sus opiniones sobre ese video. Hablábamos de sistemas computacionales. Tenían, en este caso, 4 tareas que realizar. Un resumen sobre sistemas de computación, un álbum sobre los tipos de gabinetes, ejercicios de la ley de Ohm como repaso de lo que estábamos viendo en buenas prácticas y una tarea de un mapa mental sobre los componentes de una computadora. ¿Sí? Y nos pasamos a esta semana, que es la semana del 4 de mayo al 10 de mayo,
vean que aparece resaltada en color celeste, que nos indica que esa es la semana que deberíamos de estar trabajando ahorita. A menos de que tengamos tareas retrasadas o que la semana pasada yo no pude revisar la plataforma y no vi los contenidos, pues lógicamente tengo que empezar por ahí, ¿verdad? Vemos aquí los contenidos y nos aparece ahí la descripción y dice: en esta sección del curso se describirán los temas a trabajar durante la semana. Recuerda realizar cada una de las actividades como comprobación de los aprendizajes. El contenido de los temas también se encuentran en la plataforma NetAcad. Ya les enseñé en NetAcad dónde están, se los vuelvo a recordar. Es el capítulo 1, la sección 1.2 y el tema 1.2.1. Ese es el tema que vamos a trabajar para esta semana. Y entonces acá dice: observa el siguiente video y luego agrega un comentario en el foro de la parte de abajo. Aquí nos aparece el foro para que ustedes puedan agregar sus comentarios. Recuerden que es necesario que vayan participando en el foro. Aquí ya les publiqué la clase del día de ayer, lo que estuvimos trabajando el día de ayer ya les aparece como un enlace en la parte de acá para que ustedes lo puedan volver a ver. Y aquí tenemos algunos archivos o algunas presentaciones. El primer archivo dice configuraciones para sistemas de computación especializados. En este PDF puedes encontrar información sobre las configuraciones para sistemas de computación especializados. Vamos a abrir el PDF para ver qué es lo que contiene. Y en este caso, vamos a observar que en ese PDF lo que tenemos es una presentación sobre hardware, componentes físicos y tecnológicos. Y ahí nos describe nuevamente qué es el hardware, cuáles son los componentes, qué tipos de componentes vamos a encontrar en nuestra computadora, cuáles son los principales para que pueda funcionar, las generaciones de la computadora. Entonces es una retroalimentación de los componentes que nos sirven en sí para formar un sistema de computación. Como les dije el día de ayer, hay componentes que son básicos o principales para poderlos utilizar y otros que son complementarios, que no son necesarios a la hora de realizar algún procedimiento con la computadora. ¿Sí? Muy bien. Ese sería el primer archivo. Tenemos una encuesta sobre selección de computadoras. Esta es la primera actividad que ustedes deben de trabajar. Dice: en esta encuesta podrá describir a su criterio cuáles son las características que se deben de considerar al comprar una computadora. Para poder realizar esta encuesta, en primer lugar, ya tuvieron que haber leído esta presentación y también ya tuvieron que haber accedido a NetAcad y leer por lo menos el primer tema o la primera página que nos aparece, que en este caso es armado de una computadora. ¿Sí? Eso es lo que les va a servir de base a la hora de que ustedes van a trabajar la primera actividad, encuesta. Veamos qué dice la encuesta. La encuesta dice: encuesta sobre selección de computadoras. En esta encuesta podrá describir a su criterio cuáles son las características que se deben de considerar al comprar una computadora. Entonces, para que ustedes la puedan contestar, le van a dar un clic sobre la opción responda a las preguntas y les tiene que cargar las preguntas que en este caso, pues ustedes van a responder. Dice: ¿cuáles son los criterios principales que se deben considerar para adquirir una computadora? Ustedes van a seleccionar de estos cuáles creen que son los adecuados para comprar una computadora. ¿Para qué se puede utilizar una computadora? Aquí escriben cuáles van a ser las funciones de la computadora, a qué tipos de componentes quiero conectar la computadora, cuánto dinero debo gastar en la computadora que deseo comprar. Esa es la encuesta que ustedes van a contestar en base a lo que ustedes han leído en la parte de seleccionar los componentes de la computadora. ¿Sí? Esa es la primera actividad. Luego tenemos acá otro archivo, dice selección e instalación de dispositivos de una computadora. Venimos acá y vamos a ver este archivo PDF, que es lo que contiene. Vamos a ver por acá que en este caso este archivo lo que contiene es la parte del ensamblado de una computadora. Ya vimos en el archivo anterior cuáles son los componentes principales y aquí pues nos describe el procedimiento para ensamblar una computadora.
Dice, vamos a conocer que ensamblar una computadora es algo que puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento sobre el tema. Y ahí describe cada uno de los pasos, procedimientos, dispositivos necesarios para poder armar una computadora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que aparece en la selección e instalación de dispositivos. Es otro documento PDF. Como les digo, estos documentos o estos archivos que yo les comparto son parte de el complemento que ya nos aparece en esta parte de acá de NetAcad. Vamos a continuar acá y tenemos nuestra primera tarea. Vean, la primera actividad es una encuesta. La segunda es una tarea. Elección de gabinete para PC. Vamos a ver acá. Muy bien, veamos la tarea. Dice elección de gabinete para PC. Instrucciones, perdón. Describir cada uno de los factores que se deben considerar para la elección de un gabinete de computadora. Los factores son, aquí ya nos aparece qué factores tienen que ustedes describir. Tipo de modelo, tamaño, fuente de alimentación, aspecto, indicador de estado y ventilación. Eso recuerden que ustedes lo pueden hacer a mano y solo me cargan una foto de esa tarea. O lo pueden hacer en Word y ya me suben el documento de Word o un PDF de lo que ustedes van a trabajar. ¿Dónde encuentran esa descripción de esos componentes? Aquí también. Aquí está, miren, selección de gabinetes y los ventiladores. Aquí si entramos a esta sección, aquí ya nos van a aparecer cada uno de los factores, tipo de modelo, tamaño, fuente de alimentación, aspecto, indicador de estado y ventilación. Ahí está la justificación o el factor que ustedes van a ir definiendo. ¿Eso qué tienen que hacer? Únicamente copiarlo, ¿verdad? Bien sea a mano o en un documento de Word. Y esa sería la primera actividad o la primera tarea que tienen que subir. La segunda, bueno, el siguiente es un video. Dice video reemplazo de los componentes de una computadora. En este link puede acceder a un video donde se muestra el procedimiento para el reemplazo de componentes de una computadora. Recuerden que estamos hablando de la selección de componentes de la computadora. Ahorita lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo nosotros podemos definir qué tipo de componente va a ser el adecuado a la hora de que nosotros necesitemos reemplazarlo. En estos videos y en la presentación se muestra el procedimiento para poder cambiar una placa base. Es un procedimiento, en este caso, que nos muestra la forma en la que nosotros podemos desarrollar el cambio de dispositivo, ¿verdad? En este caso se muestra el cambio de una tarjeta madre. Ahorita estamos hablando de una máquina de escritorio. Entonces aquí se muestra cómo nosotros podemos hacer ese cambio. Ahorita lo observamos en un video. Más adelante nosotros vamos a realizar esos procedimientos. ¿Sí? Por último, tenemos otra actividad y en este caso, pues la actividad que nos aparece acá que tienen que subir es la práctica de laboratorio. Vamos a abrirla. Ya nos aparece ahí, tarea práctica de laboratorios, instrucciones, realice la actividad de NetAcad, práctica de laboratorio, investigación de componentes de computadoras, luego suba su tarea en este espacio. Muy bien, voy a ir a NetAcad y acá me voy a ubicar en la última actividad o en la última tarea. Práctica de laboratorio, investigación de componentes de la computadora. Ingreso acá, dice, en esta práctica de laboratorio recopilará información sobre los componentes que deberá completar en la computadora del cliente. Se proporciona información sobre los componentes que el cliente ya posee. Utilice estas especificaciones para asegurarse de que los componentes que investigue sean compatibles con los componentes que el cliente ya posee. Muy bien, vamos a abrir la actividad. Y lo que ustedes tienen que hacer entonces es una investigación. En primer lugar dice, utilice internet, publicaciones comerciales o una tienda local para recopilar la información acerca de los componentes que necesitará para completar la computadora de su cliente. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que nosotros investiguemos a través de internet qué componentes podemos nosotros sustituir dentro de la computadora que ya está, porque ya hay una computadora armada. Lo que nosotros queremos es sustituir algunos.
o completar los que nos hacen falta. Dice, se proporciona información sobre los componentes que el cliente ya posee. Utilice estas especificaciones para asegurarse de que los componentes que investigue sean compatibles con los componentes que el cliente ya posee. Esté preparado para justificar sus elecciones. Este pedacito, miren, es el que nos va a servir para la próxima clase. Yo les voy a preguntar en base a la investigación que ustedes realicen, por qué definieron que esos eran los componentes que se tenían que utilizar. Dice, responda a las siguientes preguntas sobre los componentes de la computadora. Enumere 3 componentes que deban tener el mismo factor de forma compatible. Enumere 3 componentes que deban tener el mismo tipo de socket. En este caso, ustedes pueden llenar esta actividad desde acá. Por ejemplo, aquí dice, enumere 3 componentes que deban tener el mismo factor de forma compatible. Por ejemplo, fuente de alimentación es el primero. Coma, y van describiendo todos los demás. Así van a ir llenando cada una de las preguntas que les aparecen acá. Estas preguntas las van a responder en base a lo que ustedes ya han leído en la parte de selección de componentes de la computadora. Luego de eso, van a llenar estas preguntas que son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas que deben de contestar y se van a pasar al paso número 2. Investigue cuáles son los componentes compatibles para su cliente. Dice, el cliente ya posee los componentes que se describen en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que ya posee el cliente? Tiene un gabinete, ahí nos da qué marca y número de modelo, qué características tiene y cuál es el costo en dólares. También tiene una placa madre. Recuerden que la placa madre es únicamente la placa. Aquí nos dice qué procesadores son compatibles, un Core i7, i5 o un i3. Esos son los procesadores compatibles. ¿Qué tipo de memoria utiliza? Esta que está acá. No dice que ya la tenga, sino que la placa madre está vacía. Pero estas son unas características para los componentes que se pueden adherir a esa placa madre. También nuestro cliente ya tiene un disco duro. Y entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Él no cuenta con fuente de alimentación, no cuenta con microprocesador, con disipador, con memoria RAM, tarjeta de adaptador de video, son las que no tiene el cliente. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a internet y en base a estos datos buscamos, por ejemplo, me dice que necesito una fuente de alimentación, busco qué tipo de fuente de alimentación es compatible con un gabinete torre media ATX. ¿Sí? Entonces busco qué tipo de fuente de alimentación y entonces ahí me van a aparecer muchas, ¿verdad? No hay una sola fuente que va a ser compatible. Hay varias y que en diferentes lados pues va a tener diferentes precios. Ustedes seleccionan una y entonces vienen acá y dicen, ah, bueno, la fuente de alimentación es una fuente de alimentación, por ejemplo, Omega. Omega, el número de modelo F560. Y ese va a ser el dato que nosotros vamos a poner acá. ¿Qué características? Ahí donde encontraron la fuente de alimentación, pues les dice qué características. Como por ejemplo, ¿cuáles? El voltaje, la potencia, y todo eso lo van a ir describiendo. Los tipos de conectores. Las características que les presenten ahí. Y por último, ¿qué costo tiene esta fuente de alimentación? Recuerden que ustedes lo van a poner en dólares y probablemente tenga un costo de $150. ¿Sí? Y así van a ir llenando cada una de las opciones. Lógicamente, estos dispositivos no pueden ser cualquier dispositivo. Tienen que ser dispositivos que sean compatibles con estos que nosotros tenemos acá. ¿Estamos claros con eso? ¿Dudas, preguntas en cuanto a esta actividad? Está difícil. Está muy difícil. Digo yo, ¿sabes? No, hombre, está fácil. Como les digo, lo único que tienen que ver es que desde internet sean compatibles. Por ejemplo, cuando van a buscar una fuente de alimentación, ustedes copien este modelo, que este es el gabinete, y entonces vienen a Google y ponen fuente de alimentación para y colocan NZXT Source 210. Y entonces ahí ya les va a dar, miren, aquí ya muestra una, miren. Source 210, sin fuente de alimentación, vamos a ver aquí.
Y entonces aquí ya van a encontrar, por ejemplo, vamos a ver si nos da acá. Vamos a quedarnos aquí en México. Por ejemplo, aquí ya me aparece una, ¿ve? Fuente de poder NZXT 500, Gol modular, 500 watts de potencia, y ahí ya nos da el precio. Solo que esto está en pesos, lo tienen que convertir a dólares, ¿no? Entonces ahí ya nos Ah, aparecen fuentes de alimentación. Solo lo único que tienen que hacer ustedes, en base a los datos que ya tienen, buscar otro tipo de dispositivos compatibles. ok. Únicamente eso. Y completar los campos que les aparecen ahí. Ahora, ¿cómo van a hacer para enviarme la tarea? Cuando ustedes terminen de llenar aquí los campos, si ustedes cierran este documento, no se los va a guardar. Para guardarlo, ustedes como lo están trabajando ahorita en el navegador, le van a dar un clic en la opción imprimir, le dan clic en imprimir, y entonces aquí les dice que lo va a guardar como PDF, todo, y páginas por hoja 1, y le van a dar un clic en la opción guardar. Luego les va a preguntar dónde lo quieren guardar. Por ejemplo, yo lo voy a poner en el escritorio. Le dejo el nombre que tiene y si quieren le agregan su nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner Luis y le voy a dar un clic en guardar. Y entonces cuando yo venga al escritorio, vamos a ir al escritorio. Vamos a ver por acá. En el escritorio ya nos tiene que aparecer el PDF que hemos, en este caso, imprimido. Vamos a ver acá. Lo vamos a abrir desde una carpeta. Vamos a acceder a nuestro escritorio y aquí ya nos aparece la actividad. Miren, y si la abrimos, ya nos va a aparecer la actividad con todos los temas que nosotros ya colocamos. Por ejemplo, yo aquí contesté una parte de la primera pregunta y también contesté, en este caso, el primer componente de qué es la fuente de alimentación. Entonces ya aparecen los datos que ustedes van a, o los datos que ustedes van a ir colocando a esa actividad. Y esta sería la forma de desarrollar la presente actividad. Muy bien, dudas, preguntas, comentarios antes de que terminemos la clase del día de hoy y pues ustedes ya tengan el tiempo necesario para poder trabajar con sus actividades. Dudas, preguntas. Ninguna. Y si todo aparece en internet, ninguna. Sí, todo va a aparecer en internet. Lo único es que sí tienen que tomarse el tiempo para poder buscar la información y analizar la información que vayan encontrando, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan antes de que finalicemos la clase del día de hoy? Pues ya puedan iniciar a trabajar sobre sus actividades. Recuerden que esta grabación, pues yo se las voy a compartir. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Inge, una pregunta nada más. Hay que tener en cuenta lo de los watts, que si sobrepasa el límite lo puede quemar. ¿Hay que tomar muy en cuenta eso o no? Tomar en cuenta cuál, disculpe Mayeli, solo que no le escuché muy bien. La cantidad de watts. Sí, podría ser, pero como es para dispositivos o es una computadora simple, no es una computadora personalizada, que por ejemplo, si les dicen, vamos a construir una computadora que va a servir para un sistema de diseño o para un sistema de juegos, en este caso, pues ahí sí, según los dispositivos, se necesitaría más potencia. En este caso es una computadora normal, por lo tanto la potencia normal de una fuente de alimentación es la adecuada, pero ustedes pueden poner la que ustedes quieran, ¿verdad? No afectaría en nada entonces. No, en este caso para esta compu que se está armando, que nuestro cliente pues la va a utilizar para
¿Qué les digo yo? Un uso personal, así como el que nosotros hacemos para cualquier computadora, puede ser hasta la fuente de alimentación con la potencia más baja que al final va a alimentar de forma correcta cada uno de los dispositivos. Ahora, si ya se incluyeran otros dispositivos que necesitan un consumo más alto de potencia, entonces ahí sí ya tendría que ser una fuente con una potencia específica. Pero en este caso, pues se los van a especificar. Si en algún momento hacemos un ejercicio de esos, les van a decir que cuál va a ser la potencia que tiene que tener la fuente de alimentación. Bueno, solo esa era mi pregunta. Muy Gracias. bien, gracias Mayerly. Milter, Enner, José, dudas, preguntas que tengan. Ninguna pregunta. Sí, Enner. Ninguna. Muy bien. Excelente, Enner. Espectacular. Muy bien, entonces vean, con eso terminamos la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, recuerden que pueden escribirme a WhatsApp o pueden escribirme también de forma personal a mi número de teléfono. Yo voy a tratar de solucionarle las dudas o las preguntas que ustedes tengan. Como les digo, sí necesito a los que todavía tienen tareas pendientes de buenas prácticas que las puedan estar trabajando y que me las puedan hacer llegar. No importa si es a través de WhatsApp o a través de la plataforma, yo se las voy a calificar. En relación a Audalis, ya le revisé las actividades que le aparecían como pendientes, no se las había calificado porque ya estaban en la nueva plataforma, pero ya tienen una nota y por lo tanto, pues ya usted ya tiene completas sus actividades de buenas prácticas. Solo me faltaría revisar las de esta semana, pero el próximo jueves, pues les voy a dar su estadística de cómo están en relación a las tareas. Yo les agradezco su participación en la clase y recuerden que en base a lo que trabajen esta semana, va a ser la clase del día jueves para que podamos retroalimentar y la participación de cada uno de ustedes va a ser importante para que yo pueda, en este caso, demostrar que sí están realizando las actividades y que principalmente están teniendo un aprendizaje sobre ellas. Vean, Mario, el día de ayer, pues, él casi no se conecta a nuestras clases, pero fue el único que le surgió la duda sobre los sistemas de enfriamiento y de esa forma, si alguien tiene cualquier duda o cualquier pregunta, recuerden que ustedes para eso están estudiando, para aprender sobre los procedimientos, en este caso de mantenimiento y reparación de computadoras principalmente y después de cualquier otro sistema informático. Entonces yo voy a tratar de resolvérselas y para eso estoy, ¿verdad? Un gusto haber estado con ustedes, que sigan teniendo una bonita tarde y una feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Inge. Feliz noche.